Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no sé el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Venezuela. Conforme se acerca la fecha fijada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, los disturbios se han intensificado más. La resistencia opositora ha aumentado su nivel de violencia y como consecuencia de ello, las fuerzas estatales y los grupos paramilitares que apoyan al régimen han usado medios más contundentes para disolver a los opositores, convirtiéndose los disturbios en auténticas batallas en las que el caos se ha apoderado de las calles, produciéndose robos, saqueos y todo tipo de abusos. El gobierno venezolano, para tener un balón de oxígeno que pueda calmar la situación, concedió a Leopoldo López el arresto domiciliario, tras 3 años y 5 meses de haber estado en prisión. El líder opositor volvió a reunirse con su familia, recibido por una multitud que entre aplausos gritó "sí se puede". Al día siguiente, arriesgándose a perder cualquier contacto con el exterior o con volver a prisión, Leopoldo López hizo un llamamiento para que los opositores siguieran su lucha contra el régimen. Maduro le instó a que rectificara su discurso, para que calmara las protestas. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue la primera persona que visitó a Leopoldo López, debido a que Zapatero fue el principal moderador entre el gobierno y la oposición durante las negociaciones para la liberación del líder de la oposición. La oposición convocó un trancazo nacional, es decir, un parón en todas las calles del país, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Sin embargo, los líderes de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, no debieron de estar bien coordinados, porque en un principio estaba planificado que durara 2 horas, pero en el último momento, el primer viceministro de Parlamento, el opositor Freddy Guevara, estableció que la duración fuera de 10 horas. En diferentes puntos del país, los opositores levantaron barricadas para detener el tráfico en distintas carreteras del país, siendo en Naguanagua en donde se inició el trancazo nacional, 3 horas antes de lo acordado. Los parones pronto se convirtieron en batallas entre la GNB y los manifestantes, siendo las ciudades de Porlamar, Caracas, en donde los antichavistas lanzaron un explosivo contra la GNB, hiriendo a 7 policías que iban a dispersar a los manifestantes. En Lechería, en donde los opositores usaron un camión para atravesar las líneas de la GNB. En Maracaibo y en Valencia, en donde el joven de 17 años, Rubén Darío González, murió de un disparo de la policía. En total, se produjeron 130 arrestos, 42 en el estado de Zulia, 32 en el estado de Miranda, 16 en Nueva Esparta, 12 en Carabobo, 11 en Lara, 6 en Anzoátegui,
1 en Táchira, 10 en Caracas. Además del opositor muerto en Valencia, un antichavista asesinó en Maracay al candidato de la constituyente en el estado de Aragua, a José Luis Rivas Aranguren, mientras estaba celebrando una asamblea en favor del régimen. Según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, la cifra de solicitudes de asilo ha aumentado. En 2016, 27.000 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en el mundo entero, mientras que en lo que va de año ha llegado a las 52.000 solicitudes. Los países más solicitados son Estados Unidos con 18.300 peticiones, Brasil con 12.960, Argentina con 11.735, España con 4.300. Que a partir del día 18 será la hora cero. El comisario Óscar Pérez, el hombre más buscado de Venezuela por su ataque desde un helicóptero a 2 edificios gubernamentales en Caracas, reapareció en una marcha nocturna en honor a los caídos en Caracas, en donde hizo un discurso para movilizar al pueblo a participar en la consulta popular del 18 de julio y hacer una gran defensa de los distintos puestos de la votación, en caso de que las autoridades o simpatizantes de Maduro tratasen de sabotear el referendo. Colombia. En el Capricho de Guaviare, disidentes del Frente 1 de las FARC activaron un explosivo con control remoto. Al aproximarse una patrulla militar a un cubo de basura en donde estaba escondida la bomba. 2 militares fueron heridos y 4 civiles también sufrieron heridas por la explosión. De entre los heridos hay que destacar a un menor de edad que tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital de la ciudad de Villavicencio. Las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un duro golpe al cártel Clan del Golfo al detener a Geimar Norbey Díaz Targarife, alias Chaimán, en el caserío de El Volador, en el municipio de Tierra Alta de la provincia de Córdoba. Cheimar era el jefe de finanzas del Clan del Golfo, a lo largo de la costa caribeña de Colombia, además de ser el enlace de las subestructuras armadas del cártel en México, Panamá y Guatemala, y de ser el responsable directo de la militancia de la banda en torno al Golfo de Urabá. En esa misma operación se detuvo también a Javier Mauricio Ramos Enamorado, alias Morado, uno de los principales cabecillas de la logística y el abastecimiento de la organización criminal. Según la ONU, han aumentado los campos de cultivo de cocaína en Colombia, especialmente en norte de Santander y Chocó. De 96.000 hectáreas de cultivo que hubo en 2015, en 2016 aumentó a 146.000 hectáreas en total. Exguerrilleros de las FARC podrían crear un partido político llamado Esperanza del Pueblo, con el que entrarían en la vida política del país. El Congreso Constitutivo tendrá la última palabra para legalizar la participación de la disuelta guerrilla en la política. Las autoridades detuvieron a Daniel Contreras, alias de Juana, tras un tiroteo en Fatul. De Juana era el cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN y autor de los asesinatos más sangrientos en la zona de Arauca. Junto a él se detuvo otro miembro de la guerrilla. El ELN también perdió a uno de sus cabecillas en Río Negro, del departamento de Antioquía. Tras recuperarse de sus heridas en un combate contra el ejército en febrero, Antonio Núñez, alias Mateo, recibió del Comando Central del ELN reactivar el Frente de Guerra Bolchevique en Tolima. Brasil. En lo que va de año, han muerto 480 personas en los asaltos policiales a las favelas de Río de Janeiro, siendo la de Alemão en donde han sucedido los combates más duros. La policía ha tenido 80 muertos, y la población civil cada vez protesta más contra la corrupción y los abusos policiales, dificultando la pacificación de la ciudad.
más de 60 policías fueron detenidos por aceptar sobornos del narcotráfico para que permitieran la difusión de la droga en las calles de la ciudad. Chile. Entre las disputas de Chile y Bolivia por el Silala y el gran descontrol en la frontera del país, en donde reinan las redes del contrabando, 2 carabineros chilenos cayeron prisioneros de las autoridades bolivianas al atravesar la frontera en una persecución. Mientras Chile temía que la justicia boliviana tratara mal a sus agentes en respuesta al destierro que Chile condenó a 9 funcionarios de aduanas bolivianos, Evo Morales hizo un discurso tranquilizador, mientras que la ONU comunicaba el trato extraordinario que las autoridades bolivianas dieron a los 2 carabineros. La devolución se hizo en la zona de Tambo Quemado, levantando una inesperada polémica cuando la policía boliviana entregó a los 2 carabineros montados en un todoterreno robado en Chile. Nicaragua. El acercamiento militar de Nicaragua con Rusia, tras la compra de armamento ruso y tanques T-72, han activado las alarmas de Estados Unidos ante la expansión del rumor de unas posibles maniobras militares conjuntas de Rusia y Nicaragua en el Caribe. México. Murió en Tijuana por las heridas en un tiroteo contra otra banda Abraham Moisés Baema Aranda, alias El Güero, un integrante del cártel de Sinaloa muy conocido en la localidad por haber sido detenido 7 veces. Los agentes de policía lo encontraron agonizando con 3 disparos en el abdomen junto a otros 2 miembros de la banda. En Tijuana, el cártel de Sinaloa lucha contra el de Jalisco y el de Tijuana por el control de la ciudad. 2 miembros del cártel de Sinaloa, armados con escopetas, mataron al líder del cártel Beltrán Leiva en Ciudad Obregón. Trinidad Olivas Valenzuela, alias El Chapo Trini, fue asesinado mientras comía con una mujer y su hija que resultaron heridas en un puesto de comida rápida en el Camino Viejo de Tezistán, en Zapopan. El Chapo Trini era el jefe de un ejército destinado a la lucha contra el cártel de Sinaloa. En una operación del Interpol se detuvo en Colombia a Juan Astacio, alias El Viejo, que servía de enlace del cártel de Sinaloa con la banda criminal de Los Pelusos. Su misión era afianzar las rutas del narcotráfico en Colombia y Centroamérica y Estados Unidos. Y estas han sido las noticias del sábado 8 de julio al viernes 14 de julio de 2017. Que tengan una buena semana.